Vámonos con la primera jugada, mejor. Échale. Mira, ahí está, mira. Pero sí, pega este candidato. Un batacito pedorro atrás de la segunda base. Ahí va el segunda por ella. Y el jardinero derecha. Mía, tuya, nuestra, de ninguno. Andan espinados esos consejeros del INE y se les va hasta home, Claudio, el baquetón con esa paparrucha. ¿Cómo vas a poder fildear esas bobitas, esos elevaditos, si andas con las patas espinadas, Chabelo? Si no te sirven los spikes, cada paso que das te duele, no alcanzas a llegar por la bola. Es que es un Texas Leaguer. Me estás hablando del activista social Claudio X González. No va a ser candidato. No, pero activista Pero como social no era mujer la que estaba fildeando ahí, pues yo dije Claudia. Digo, bueno. Claudio, es Claudia, pues. Bueno, es Ándale, que pues. Sí. como metes el béisbol, lo confundes a uno ahí, ¿no? Sí, pues mira, ¿qué decir? ¿Qué decir? ¿Cómo puedes estar en el juego, cuidar las jugadas? Ajá. ¿Y cómo puedes llegar a tiempo? ¿Cómo puedes cubrir el terreno si no tienes con qué? Si no tienes canicas, dirían anteriormente. Si no ¿no? tienes Pues, canicas, claro. si andas espinado, si te No hay falta habilidades, un te falta 20 para el condición. peso. ¿no? Otro. Sí, entonces creo que en buena medida parte del daño que registro con respecto de ese famoso plan B del presidente que le quita recursos al INE, no para 2023 porque ya está legislado el presupuesto, ya hay presupuesto para 2023, sino para 2024 y casualmente hay elección presidencial. Se dan las casualidades en política. Sí. ¿O sí? Lo que parecía un simple berrinche, así como para desviar la narrativa, desviar el diálogo, cuando la reforma constitucional, electoral, no pasa porque no tiene mayoría morena, pues allá viene el famoso plan B, que por la ruta de la vergüenza los diputados de Morena y sus secuaces, llámese PT y Partido ¿cuál es Verde. otro? Y PES. PES. Y verde. Ajá. Y Verde, verde. cierto, el verde. Los tres. Legislan algo que también desvió la atención, ¿no? Se centró la atención en decir, ay, es que estos están cobrando vía artificial con el traslape de votos y que van a tener condiciones para seguir a pesar de no alcanzar la votación, una serie de situaciones a modo, como un trajecito a la medida que venía adicional al mentado plan B. Luego viene la faramaya del presidente y del secretario de Gobernación de que, ay, fue un error, se nos pasó. ¿Quién les va a creer eso? Pues es un cuento. Bueno, el día de hoy en el Chairo. Senado de la República, pues pasó ya a primera lectura después de que las comisiones correspondientes dictaminaron con le rasuraron 6 artículos nada más de los 21 que se habían observado con deficiencias constitucionales a la iniciativa que presenta el gobierno en su famoso plan B. Y pues prácticamente ya mañana solo es cuestión de trámite para que la mayoría simple en el Senado dictamine o vote a favor el dictamen, pase a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados haga lo correspondiente, igualito que como lo hicieron cuando les entregaron la iniciativa Sí, del plan debatieron, B, debatieron mucho. como 10 minutos, y pues ya quede como el presidente la quiere para 2024, debilitando al árbitro electoral al extremo, desapareciendo las OPLES en los estados y una serie de desventajas para una democracia muy defectuosa que ahora pues va a quedar peor. ¿Cómo la viste, Inge? Mira, ¿cómo veo yo esto? Se me hace inconcebible que por un lado tú me digas, es que estás mal, cuando tú fuiste el que me dijiste, estás correcto, yo te valido. Es decir, la institución que valida la presidencia que tiene tu presidente, llámese López, y el tuyo también, Obrador,
De todos ellos. También. Es validado por una institución que ahora desconoces. Cierto que la puedes hacer más eficiente, me queda muy claro. Pero yo supongo, porque así los hechos lo dicen, que nunca anduvo en una organización de una elección López. Anduvo en el de Garriate, que siempre hizo. Pero él no sabe lo que es un funcionario que va a preparar a la gente que va a estar en la casilla. No sabe lo que cuesta tener a toda la estructura, no municipal. Lo sabe muy bien. Municipal. 17,000 millones de pesos pasaron por las manos del presidente López Obrador como dirigente del PRD y No, de bueno, Morena. Bueno, pues una cosa es que hayan pasado, quién sabe en qué bolsa Y se esa quedarían. lana se distribuyó para Pues yo me cosas acuerdo, como fíjate, que el PRD, al menos en Magdalena y aquí en la Unción donde me tocó, siempre andan a la cuarta pregunta, nunca traían dinero. esas. Sigue con tu No sé por qué. disertación, yo nada más De- hacía hago la precisión. aclaración. Entonces, todo eso tiene un costo quizá muy malo, Malo. ¿sí? Mal aplicado, muy alto, llámalo como quieras. Pero es lo que tenemos, pues perfecciónalo. No lo quites, pues. Porque si va a estar como la medicina al nivel Dinamarca y desapareces, la única que teníamos, que era ¿cómo se llamaba? La que cambiaron por el bienestar, que ahora sí es bienestar, hombre. Mira, se me olvidó. Lo que instituyó... El INSABI. No, el que sustituyó al INSABI, ¿cómo se llamaba? El Seguro Popular. El Seguro Popular, se me olvidó, fíjate, de repente. El Seguro Popular lo destruyes con el INSABI, lo mismo vas a hacer. Sí, pues ya me está pegando mucho el alemán ese, ¿no? Aterriza. ingeniero. De forma tal que yo veo, destruir lo que tenemos no es construir. Chabelowski, Pues no es un gran triunfo de la oposición que permanece el IFE, ahora INE, con los grandes sueldos de Lorenzo Córdoba, de Murayama. Entonces, no estaban a ver, pero festejando, grandes que ver. sueldos no en estaban comparación festejando de que permanezca la burocracia dorada. A ver, Chabelo, pero estamos hablando del INE, no de los consejeros. Estamos hablando del instituto, del trabajo del instituto. Pues permanece el instituto, que no es un gran logro que estaba festejando la oposición. No, pero... A ver, Chabelo, permanece el INE. Es no querer hablar del tema. Te No, estoy diciendo, permanece el se INE. debilita al consejo, se debilita al INE. Yo veo que siguen recibiendo los mismos sueldos los individuos. Pero ¿eh? eso qué Otra tiene vez, que ver. Los sueldos no Ah, son es que para mira, armar elecciones, a lo que- Chabelo, a ver, son los a recursos ver. con los que se generan credenciales Te del decía elector, yo al principio. se capacita Te decía personal. yo al principio. La oposición se aferró en defender lo indefendible, que era la estructura del INE. Lograron mantener Chabelo, esa estructura. Déjame a ver, terminar, pero déjame es que terminar. no estás hablando No, del es que tema. déjame terminar. Entonces, se aferraron a eso, lo consiguieron. Obligaron al presidente a que no se metiera con la Constitución. Y en ese juego perverso de que no cedo nada y no cedo nada, pues, ¿quién se impone? El que tiene la fuerza para imponerse, que en este caso es el presidente con la mayoría que tiene. Pero no estamos hablando ni del no, presidente, Ni de la narrativa de lo que pasó. Eso ya se Entonces, comentó. ¿de qué estamos hablando? ¿Se debilita o no se debilita, Claro que se debilita. a la democracia en México? Pero es que no es pegándole elementos. al árbitro A ver, electoral. ¿Dónde se le Chabelo. pega al árbitro electoral? Bueno, Si muy fácil. permanecen ¿Quién va a ser el que va a los reconocer mismos las- privilegios del órgano A ver, electoral. espérate, pero ¿quién va a ser el que va a reconocer las ¿Ese candidaturas órgano oficiales? electoral? No. ¿Cómo que no? Lo quieren pasar a la Secretaría de Gobierno. No, Ese es el señor, problema. en esta reforma permanece el INE. No, una cosa es el INE, pues, entiende. El INE Pareciera que es no como el entiende siervo de de qué la se trata, nación. ¿sabes? El INE es el órgano electoral. Lo quieren hacer siervo de la nación, pues, para acabar pronto. No, señor, es el órgano electoral, el INE, y permanece. A ver, Ahora. vamos aterrizando. Ah, ya, para entonces, aterrizar, concretamente. para aterrizar. Mira, es que ustedes no entienden o no quieren entender que O no te explicas bien. el INE se creó para quien estuviera en el poder controlar al INE, ¿sí? Por eso Ugalde lo nombró Cedillo,
Por eso Córdoba lo nombró Peña Nieto. O sea que Peña Nieto Por hizo eso les decía yo, presidente a López Obrador, por lo eso que les dices. decía yo, por eso les decía ¿Cómo yo. es que López Obrador y tantos Por eso, gobernadores de déjame Morena, termino, presidentes municipales, déjame termino, diputados, senadores, déjame termino. están en el poder por Si ese no- árbitro corrupto? A ver, si no hubiera habido reforma, si hubiera, las cosas se hubieran continuado igual, ¿sí? Porque el INE está estructurado de tal forma que va a controlar el gobierno en turno. Andrés Manuel toma el control en abril. Punto. O sea, y si no lo entiende la oposición, esa situación, y se pone, como está ocurriendo ahorita en Perú, de que se aferran a que tienen la verdad y no quieren negociar una sola coma, entonces es confrontación. A ver, ¿Y quién gana? En el caso del Perú, se supone que ganan entre comillas, porque tienen el apoyo de las Fuerzas Armadas y de los poderes fácticos. El problema acá en México es que no tienen pueblo. Y eso mismo está pasando en Perú. Y los que salieron a la calle por Eran cientos fantasmas, de eran miles fantasmas, eran eran fantasmas. fantasmas. No, yo creo que es querer negar la realidad, Chabelo. Ah, bueno. La realidad es que le estás quitando recursos de operación al INE para la elección de 2024. Estás desapareciendo las OPLES. Estás poniendo en manos de gobernación el padrón electoral. Es que eso no es Ese sí lo cierto. quitaron. Pues. ¿Cómo que no es cierto? A ver, ¿qué artículo específico de la ley dice eso que tú estás mencionando? Bueno, En la nueva reforma. mira, Son sí tres- hay, mira, sí no hay. la leyeron los diputados. Ah, bueno, Lo o sea- que- lo que sí te puedo 300 decir hojas. es que, en efecto, se le está entregando a la Secretaría de Gobernación el control del De la padrón electoral. Le están quitando presupuesto al INE, con lo que no va a poder cubrir todas las acciones que tiene que llevar a cabo para poder garantizar que la elección sea como la de 2018. Con eso me conformaría yo. ¿Que hay cosas que corregir? Sí, Sí, hay, y muchas. pero para allá no fue esa reforma. Porque no hubo capacidad de negociación. O sea, ¿Cuál cada negociación? quien se montó en su macho y no tenemos, requeríamos una reforma. El único que se Y montó no en su se le macho entró fue el un proceso. presidente que no convocó ni a la ciudadanía ni a las instituciones Mira. al debate. Mira, es el lo único. más No, sencillo no. del mundo. ¿Tú conocías algo de la reforma esta? ¿De cuál? Aquí la No, te pregunto, antes de que la presentara. Bueno, aquí la estaba presentando, ha estado bajando en los programas anteriores algunos No, puntos porque de la reforma. normalmente como Morena es muy democrático, supongo yo que A hizo ver, meses de Yo trabajo. no, a ver, que yo hizo- no estoy diciendo No, que no Morena es puedes. democrático. O, bueno, suponemos. Sí. O el Estás presidente. Tampoco estoy diciendo, El a ver, presidente mandó a esa estoy gente diciendo que a no hubo, consultarnos. no hubo un Nadie proceso de negociación política, no lo hubo. Ni por parte del presentador ni de los Pero tú presentados. estás diciendo que la oposición no dialogó y que no se dio ¿Cómo que nada. vas a dialogar? ¿Cómo vas a ceder si no están negociando contigo? Con argumentos sólidos, tú pero obligas ¿cuál a... es lo- A ver, argumentos en sólidos 1997, se les han puesto y la no los reforma escuchan. electoral de 1997, el PRD era minoría, pero tenía muchísimos argumentos para la reforma electoral. Y, Y se tenían logró la foro reforma donde electoral. ser escuchados. Obvio. E influyeron porque Ah, hubo diálogo a ver, y el gobierno a se ver. dio. Aquí ni una coma le quieren A mover. ver, todos los medios de comunicación en México están de foro para la oposición aquí. No Ay, digas ya que no estás tienen como foro. mi presidente, qué bárbaro. Esos no tienen ninguna influencia A ver, en la parte A ver, legislativa. Claudio X González No, no tiene puertas abiertas en Televisa, en TV puede Azteca, tener en donde tú Imagen, quieras. etcétera. Pero Tiene no foro. legisla, pero El no asunto está legisla. eso. No, el problema, ¿Cuándo conociste pero tú? el problema ¿Cuándo es conociste que tú si el plan B? tienen los foros, pero les faltan las A ver. ideas, entonces Espérame, nunca señor. van a provocar un cambio en Eso, este eso, país. eso Espérame, es demagógico. Mira, No, Demagógico, señor, Chavo, a le ver. está sacando la vuelta. Dame una idea que esté Muy fácil. presentando la oposición, que tú digas, hay que apoyar a la oposición. Mira, es muy fácil. Estamos mira, hablando muy de una fácil. iniciativa que nadie conoció, Chabelo. No, te digo, y la oposición tiene la obligación de presentar alternativas que no Pues, ¿y presentó. cómo si no le das tiempo? Tienes los foros, Las tienes alternativas Televisa, las tienes venden. Televisión A ver, a Azteca, ver. tienes... A ver. A Y ver, Imagen, la Televisión. oposición impidió que pasara la reforma constitucional. Para eso hubo unos cuantos foros y con muy poco ánimo del gobierno para organizarlos, porque a la ciudadanía jamás se nos consultó. Bueno. Eso se hizo entre las Y élites, tienes razón. encabezada Y por el tienes gobierno. razón en lo que estás planteando. El plan B nadie lo conoció Nadie. y lo presentaron en la misma, A ver. en el mismo pleno del Congreso,
Y se Mira, legisló 3 horas después. Es que está muy- Hazme favor, Chabelo. Está muy sencillo lo que no quieres entender. Cuando un gobierno no hace lo que tú estás planteando, es obligación de la oposición obligar al gobierno a que Qué lo hora, haga. Chabelo. ¿Qué crees que está haciendo la oposición en sus reclamos? Eso. Déjame dialogar, déjame plantearte otra No, posición. es que no propone Pero nada. Ah, no. ¿Qué propone? A ver, dime Chabelo, una ¿qué vas propuesta. a proponer Chabelo, en 3 muy horas, fácil. Chabelo? ¿Cuántas propuestas hizo la oposición cuando se prendía A ver, la reforma a ver, energética? mira, y ninguna aceptaba. A ver, te lo voy a plantear así. El presidente planteó desaparecer las plurinominales. ¿Qué planteó la oposición al respecto? No es cierto. El presidente nunca Propuso planteó desaparecer multiplicarlas. No, exacto, que no es lo mismo. A ver. Porque eran decisiones cupulares para los próximos candidatos. A ver, Entonces, a ¿dónde ver. está la democracia, A ver, pues? pero ¿cuál es la propuesta que ofreció la oposición a ese planteamiento? Muy fácil. Ahí sí, disminuir de 200 a 100 los plurinominales de los partidos. ¿Dónde está esa No, propuesta? Pues no pasó ninguna, Chabelo. No, ¿dónde está por escrito, pues? Ah, ya se le discutieron en la Cámara. No, señor. Bueno, no lo puedo hay. mandar pedir las Chabelo propuestas, tiene ¿eh? todo- Toda la Otra agenda propuesta. legislativa, ¿no? A ver, otra propuesta era disminuir las prerrogativas a los partidos políticos. Sí. ¿Sí? Y estábamos de acuerdo. ¿Cuál fue la propuesta? Totalmente. No, ¿cuál fue la propuesta de la No, oposición? hace mucho, fíjate. No, es que mira. Te voy a decir, a ver, y ahí sí coincido con Morena, ¿eh? A Hace ver. mucho Morena lo planteó. A ¿Por qué ver, no lo apruebas si a son ver, Los mayoría? dos están equivocados porque el planteamiento de disminuir o quitar las prerrogativas era una trampa. Lo que estaba proponiendo la reforma era mandar esas Mira. prerrogativas sumadas al próximo proceso electoral. Es decir, A ver. no darles para operar en época no electoral, hacer la bachicha y ponerla al Mira. momento de la Yo- siguiente elección. Espérame, yo creo que no me expliqué bien. Morena, una de sus banderas, cuando apenas empezaba, era disminuir la participación de los partidos. Tan es así que un año, no me acuerdo cuándo, cuando el temblor devolvió el 50%. Si ahora que son mayoría, tan fácil como aprobarlo. Mira, yo ¿Por qué trato- no lo aprueban? trato de- Porque ahora sí reciben Mira. la NON. yo trato de plantear las cosas en blanco y negro para avanzar en el debate. Yo, en lo personal, no estoy de acuerdo en que le quiten las prerrogativas a los partidos políticos. Yo sí estoy de acuerdo. Sí. Yo sí. exijo que se las quiten. y yo no estoy de Y que acuerdo. no haya ni en campaña pero espérate, dinero para pero yo no estoy de elecciones. acuerdo porque, ¿sí? A final de cuentas, se va a hacer más vicio que los poderes Chabelo, fácticos ¿se puede compren hacer más- candidatos. ¿Se puede viciar más esto? Sí. No, hombre. No, eso ya Chabelo. ocurrió, O Chabelo, sea, y ni cuenta te ya diste. se habla de la telebancada, que estos diputados pertenecen a tal grupo económico, etcétera, y los diputados no representan al pueblo, representan a esos grupos de interés. ¿Por qué? Porque si en este país hubiera presupuesto destinado a los partidos y únicamente se utilizara ese presupuesto, entonces nuestros representantes verdaderamente Chabelo. pudieran llegar a representarnos a la población en su conjunto. A ver, el Mira, Chabelo hoy no, dice, el Chabelo hoy dice no. que no hay diputados entre la derecha que representen al pueblo. ¿Tú consideras que los de oposición sí están representando al pueblo? Cuando el presidente les dice, votas por esto y no le muevas una coma. Por supuesto que no. Ni unos ni otros, Chabelo. No hay quien represente a la ciudadanía porque la ciudadanía no tiene voz en esto. Porque en todos los partidos reciben Mira. dinero externo también. Mira, Chabelo. No hay que Y hacer- responden a intereses. No hay que hacernos. Mira. Ni hay que leernos la mano entre gitanos. Mira, ¿cómo vas a creer tú que una campaña a presidencia municipal nomás, Ajá. de un pueblo mediano de 20, quizá 30,000 habitantes, tenga un presupuesto de 700,000 pesos para la campaña de 40 días, cuando mueves un ejército de gente A ver. y un chorro de actividades y un chorro de inversión, no te alcanza, A ver, a ver, seamos negados a de la ver. razón. Te quiero decir con esto que siempre, desde siempre, Y en ha todos los habido, y en partidos. todos los partidos hay injerencia de recursos Ah, bueno, externos. mira, es que tendría que haber un verdadero acuerdo nacional para hacer de las elecciones Nadie quiere eso, Chabelo. un verdadero proceso democrático. ¿Qué significa eso? Fíjate nada más. Acabamos de tener el proceso democrático del 2021. ¿Cuántos debates hubo acá en Hermosillo, en la capital? No, olvídate Pero de los déjate debates, pinches estamos debates hablando de guangos. El recursos. esquema de ¡Ey, los señor! debates es una pena. Bueno, Esos hay debates que son corregir de esos lástima. esquemas de Sí, los a ver, debates. pero a Pero ver. estamos hablando de recursos. ¿Por no te qué? vayas para allá. Porque si tú eres candidato, tienes que defender una posición y por qué tú
quieres acceder a ese lugar. Pero si ni siquiera se molestan ¿De qué sirve, en dar a digo yo? conocer sus ideas, ¿De qué sirven todos esos debates y propuestas si no hay una obligación de cumplir siquiera con lo que planteas en tu plataforma electoral? Yo me acuerdo de todas las promesas que nos hizo el presidente López Obrador y que terminaron hasta en una burla cuando el señor dice es que una cosa es lo que se dice en campaña y otra cosa es lo que se hace en el gobierno. Por eso deberían estar notariadas y ser sujetos de sanción todas aquellas promesas de campaña que no se cumplan o que no hayan sido responsablemente calculadas, es decir, que no se haya determinado su viabilidad. Un candidato no puede abrir la boca nomás porque sí para engañar a la gente, a ver. porque entonces estás cometiendo un fraude. a ver, a lo mejor me estaba... Y lo han hecho todos los A lo candidatos. mejor me está dando el Alzheimer a mí, pero el presidente ha dicho que hizo 100 compromisos y que ha cumplido 98. Lo dice él, Chabelo. Ah, bueno, te voy a fuimos mencionar con él. algunos. No, a mí, mira, a mí qué me vas a andar vendiendo, qué A ver, onda con mi tata. a ver, pero te voy a... Yo estuve ahí, Es que tú Chabelo. hablas, pero no concretas algo en específico. A ver, él dijo, no se va a construir el aeropuerto en Texcoco, lo va a construir en Santa Lucía. No, no, ¿Lo no. cumplió o no lo Qué cumplió? promesa de campaña, no manches, Chabelo. Ay, mira, A ver. no, Chabela, esas no, son esa sin- no. no, Por bueno, ejemplo, dirías eso. por ejemplo, ¿Fue que- promesa o no fue promesa eso? A ver, Dijo, el No. bienestar de A la ver, población dijo, a es ver. una Es más, premisa a para este ver, espérame. gobierno. bueno, es Yo que te voy a no decir se una puede cosa, con ustedes. permíteme. No se puede. Pero, Chabelo, Les estoy dando permíteme. ejemplos concretos. Ese es López pinche jamás prometió que el aeropuerto, el AIN, no se iba a hacer. Él dijo, si la consulta lo decide así, quitamos el aeropuerto y hacemos uno nuevo. Y la pedorra consulta que hizo ahí de 100,000 gentes que dijeron que sí, y tan. Lo mismo con la cervecería ellos. Mexicali. Tú pudiste Tan, haber tan. participado en la consulta y no quisiste. Nunca llegó para acá, Chabelo. Yo voté por el AIFA. Yo no hubiera votado en contra, pero... Ok, yo voté por el Tranquilo. AIFA. Votaste por tirar 330 Pues, mil Pero aún millones así, de pesos a la entonces, no basura. fue Yo promesa. no lo veo Lo así. que te quiero decir, Estamos No lo veo así. atrasados. Vamos retomando el tema. tema. Y el tema Recurso. era, ¿está o no está en riesgo la democracia en México? Sí, Yo está. Para ti no. No creo que Sí esté. está, O definitivamente. sea, y te Es voy a decir más, por qué. ¿Por qué? A ver, y luego tú me dices. Te voy a decir por y qué. luego yo Porque en digo, realidad no hay cambios de fondo, no hay cambios estructurales, no se pudo hacer cambio a la Constitución. O sea, en realidad esto que está planteando en las leyes secundarias no tienen el efecto que tendrían si se hubiera hecho. lo Chabelo, otro. entonces no escuchaste o no has escuchado que de esas 21 observaciones constitucionales, solamente en 6 se corrigió, las demás van a pasar así. Incluso el presidente en la mañana de manera burlesca retó a la oposición a que pues vayan a la Suprema Corte para que ahí lo Exacto. litiguen. Sí, cierto. Sí, ¿Está en riesgo la definitivamente. democracia? Claro que está en riesgo la democracia. Y está en el riesgo la democracia desde el momento operativo hasta el momento de confirmar. Fíjate que eso es lo que más miedo me da a mí porque nosotros ya lo vivimos. Que la confirmación de una candidatura vaya a ser por la Secretaría de Gobernación. A ver, Aguas. mire, no se compliquen las Aguas cosas. con eso. A ver, Que ¿tú es ya el diste tu trasfondo opinión? fuerte. Sigo yo. Para mí sí está en riesgo la democracia porque se está trastocando las condiciones con las que se va a llevar a cabo una elección presidencial en donde el Instituto Electoral va a quedar con menos recursos, va a quedar con menos facultades, no se va a poder sancionar a los candidatos que están haciendo campaña Pre-campaña anticipada, abierta. no se van a poder sancionar delitos electorales. Y creo que ese es un caldo de cultivo para volver a condiciones que ya habíamos superado entre los 70s y los 80s. Yo voy a aclarar más la situación. La democracia entendida como un proceso, como una jornada electoral, esa no está en riesgo. La verdadera democracia en México todavía no hemos alcanzado ese nivel. O sea, a ver, los partidos políticos llevan a cabo elecciones internas para nombrar candidatos. Algunos sí, por ejemplo en el PAN sí. Y no en todos lados, pero sí. En algunos. Generalmente no. A ver, si no fuera terror lo que tiene el régimen, si no Pero fuera eso ¿qué terror tiene que ver? el que tiene el régimen de que en la próxima elección fuera a perder, no estaría trastocando de esta manera Pues yo no creo que La- esté temblando el presidente. la ley electoral. Uy, sí. Eso que están haciendo son bribonadas, y tú lo sabes. No, Eso no. de presentar un plan A B ver, por debajo a ver, de la mesa. ya te dije,
la democracia entendida como acudir a una jornada electoral no está en riesgo. Ahora, si tú Sí me está, dices, porque sí no está. van a ahora, si tener así- suficiente a ver, si cobertura. tú me dices, ¿hay democracia en México? Yo te diría, lo dudo mucho. Tú dijiste, No. a ver, una consulta, 2 consultas lleva el presidente. Una fue sobre lo del aeropuerto, donde fue abierta la consulta, y lleva 3 es más. Sí. Esa fue sobre el aeropuerto. ¿Qué hizo la oposición? No le vamos a entrar. No quiso entrar en ese proceso. 2, hizo otra consulta sobre la revocación de mandato. La oposición dijo, no le voy a entrar. 3, Es una ridiculez. hizo una consulta sobre... Debió consultar A ver, la ley electoral. A ver, hizo una consulta... Debió haber hecho foros temáticos. Bueno, Debió haber hablado la población. Esas te consultas puso sobre son la mesa chafas. temas que eran No, importantes. No eran importantes. Bueno. Tan no eran importantes que el primero que no votó a favor de juzgar a los expresidentes Esa fue el la otra presidente. consulta. La otra consulta de la revocatificación de mandato la chafearon porque había riesgo de que si la gente contestaba una pregunta en el sentido que debía ser una revocación, iban a votar en contra, le metieron la mano, hasta la corte se alió ahí con el presidente y en lugar de una revocación fue una confirmación, una revocatificación, o sea, Una leperada, ratificación güey. y revocación en el mismo documento. Esa fue una leperada. Y la otra consulta del aeropuerto fue una mentada de madre para el país. Los efectos de eso macroeconómicamente los estamos viendo y me parece muy irresponsable. La verdad que sí el tenemos no visiones muy acusar distintas. recibo de esos efectos Ahora, que hubo entre los más pobres A del ver, país. yo- Porque eso afectó al Producto Interno Bruto, tanto como que llegamos a la prepandemia, a la línea en que empezó el confinamiento y se paró la economía, con números negativos, con 0 crecimiento, con 0% de crecimiento. Pero eso pasó en todo el mundo. No, eso fue Mira, antes del COVID. A ver. Te voy a decir, tienes razón. Y fueron efectos a la economía. democracia aquí en México, más ahorita que la estamos viviendo con Moreno, de acuerdo a una definición de lo que es la oclocracia, es exactamente la parte contraria. Donde la Explícanos gente, qué es ahorita, oclocracia, la porque yo esa oclocracia madre ahorita. ni la había oído nombrar en mi vida. La oclocracia Ándale, es el película. manejo democrático de las masas. Paso a leer la definición. Es como la demagogia. Sí, cuando el pueblo es manipulado y decide sin información, Como el de Perú. como el del Perú, fíjate, es el peor estado de degradación del poder, o sea, la degeneración de la democracia. Y ojo, la oclocracia se nutre del rencor y la ignorancia. ¿Y qué está haciendo tu presidente? Pues yo no sé cómo un pueblo puede estar desinformado cuando el 90% de los medios de comunicación están en contra del presidente. Pues que informen los medios de comunicación al pueblo. A ver, Sabelo. ahí está otra falsedad, que estamos en contra del presidente. No estamos Estar en en contra contra. es hacer campaña deliberadamente, A ver, inventando ¿y no? falsedades. Claro que no. A ver, ve el ¿Quién discurso. es el que mete las 4 A patas ver, todos los días? ve el discurso del Ciro Gómez Leiva, del Loret Mira, de Mola, yo te lo del voy a López ver. Dóriga. Chabelo, dime. Discurso. Ay, No a es ver, es ahí te un va. discurso. ¿Por qué es un reclamamos? discurso. ¿Qué reclamamos, presidente? Es reportaje. Yo, presidente, quiero seguridad porque sigue habiendo muertos. Ahí tienes empalme. Este fin de semana. Bueno. Yo quiero seguridad, A ver, presidente. a ver. Para eso Empalme. te- A ver, Todo a ver. el país. A ver, Estoy a poniendo el ver. ejemplo, espérame. Tú me estás diciendo que le reclamo al presidente. Le reclamo inseguridad. Le reclamo que no tengo medicamentos. Le reclamo que la educación me la estás dejando en el suelo porque hasta recursos le estás cortando. Te reclamo, presidente, que hagas tu pinche trabajo. Mira, para eso te elegimos. Yo te lo digo, mira, yo me vi en la necesidad de salirme de una institución política, pero si yo fuera del PAN, o fuera del PRD, o fuera del PRI, y viviera en Guaymas, Empalme, yo estuviera organizando a la gente para pedir seguridad en Empalme y Guaymas. ¿Está haciendo eso la oposición? No lo está haciendo. 2. ¿Sí? Pero la oposición no es Dos. responsable de gobernar. Dos, mira, fíjate. Ve, Chabelo, A ver, la espérame. presidenta municipal no espérame, la pelaron. Déjame terminar. Tienes razón. A ver, por ejemplo, el presidente dice un día sí y otro también, que las universidades públicas deben ser gratuitas y que debe haber libre acceso. Bueno, esa parte sí me corresponde a mí. Creamos un grupo dentro de la universidad que estamos pidiendo una nueva ley. ¿Sí?
Y ahí sí estamos queriendo participar en el debate para obligar al presidente a que sea congruente con su discurso. Si nosotros desde la ciudadanía no participamos, para que no nos digan mentiras, que el discurso sea acorde a la ¿Has visto realidad. unas vallas que se ponen alrededor de Palacio Nacional, donde ponen como a 5,000 policías atrás de esas vallas para que la gente no llegue a manifestarse? ¿Las has visto? Esas vallas están en el sistema neoliberal y peor No, no, aún. no, pero y peor aún. lo grave es que están en este y que el pero- sistema neoliberal sigue vigente, Chabelo. Ah, bueno. ¿O en qué mundo vives? Bueno, pero en el sistema neoliberal mataban, Este es el mataban a sistema los neoliberal. activistas sociales. ¿Y ahora? A ver, ¿a quién han matado? Matan activistas ecologistas. Tú eres ecologista, tú sabes bien que están matando Pero no ecologistas. desde el gobierno. Estás viendo Pero el no desmadre desde el que se gobierno. está Pero haciendo no desde el allá gobierno. con el tren. Pero mira, ¿Quién Sabelo, mata a los yo creo, ecologistas? A ver, coincido contigo. ya los nos poderes exoneraste. fácticos, los Fíjate, poderes yo fácticos. Deberías trabajar en derechos humanos. Los poderes fácticos Mira. que todavía persisten. Yo coincido contigo en que la sociedad debe organizarse. Exacto. Pero espérame. Pero difiero porque tú como presidente juraste hacer cumplir lo que dice la Constitución y la Constitución dice que me debes de dar seguridad. Ok, La pero- Constitución dice a que ver. me debes de dar En medicamentos. síntesis, el que está fallando es el Claro. gobierno A ver. y los partidos Ahora. también. Sí, tienes razón. Exacto. Si no- ahora, No se si están nosotros vamos a hacer el manifestando, trabajo del pero gobierno, por las pues ¿para qué fallas lo del queremos? gobierno. A ver, a mí, por ejemplo, me dicen, vas a este programa, a este en especial, y dice, no, pues tú eres chairo, ¿no? O sea, me etiquetan. ¿Qué le hace, Y- hombre? Yo soy de derecha, hombre. Pero y- espérate, Cruz Azul. ¿Qué pero tiene? otros me dicen que soy derechairo, pues. O sea, Eso sí es la cierto. bronca, la bronca No es, le vas a dar gusto a nadie. la Chabelo. bronca es la Tú sé siguiente. tú. La bronca es la siguiente. Tienes un problema, ¿cómo lo atacas? Te puse dos ejemplos ahorita, la seguridad y puse específicamente Guaymas Empalme porque últimamente me ha tocado ir mucho a Guaymas. Y está el asunto de la Universidad de Sonora. Y también tienes el problema de ambiental. Entonces, te digo, ¿qué estamos haciendo por esas problemáticas en particular y cómo le estamos exigiendo al gobierno? ¿Sí? Como lo están haciendo en Sinaloa ahorita con la planta de amoníaco que quieren poner en la ¿Has bahía de visto Huira. los ecologistas que están defendiendo los cenotes y la selva? Todo lo que han hecho para denunciar los atropellos que está cometiendo el gobierno con todo el daño que están haciendo allá. ¿Los has visto? ¿Y has visto la respuesta del gobierno? los La he- respuesta ha sido ignorarlos olímpicamente. Porque han sido patrocinados por los poderes fácticos, pues. No, pues no tienes Pues nada. No, pues Ya, sí. mire, Eres Sabelo. ecologista y no te Bueno, solidarizas a ver, con tus a ver. pares. A Entonces, ¿de ver. qué estamos hablando? No, es Nomás que- la Sauceda cuenta. No, es que también hay de ecologistas, pues. Hombre, Pues mira, ya lo perdí. ya, totalmente. Oye, Ya ni mejor ecologista. No, ya, Chabelo. Chabelo, tú eres más neoliberal que nosotros. Fíjate que sí. Ah, bueno, cómo no. bueno. Tú, Ah, cabrón, bueno. del Se el me hace que viento te sopla, paga la un veleta es sueldo, mancha. Claudio X González, a ti. Voy a ir con mi tío Claudio. Bueno, vámonos rápidamente a Perú mejor. Fíjate, todo lo que tenía programado se quedó. Yo aquí estoy. Bueno, pero entonces ya concluimos que sí va a ser debilitada la democracia. Para el Chabelo no, eso sí. Bueno, lo pero concluimos. como aquí es democracia, somos 2-1, tiene que aceptarlo. Yo me pregunto,